Aquí estaba hablando con el doctor que se ven buenísimas esas pastas, pero bueno, hablemos acerca de las llamadas piedras urinarias, esas que se dan y que avisan cuando usted siente un dolor aquí, en la espalda baja, como detrás, debajo de las costillas, y que además se irradia y le puede generar cólicos. ¿Cómo hacer para saber si usted las tiene? ¿Cómo hacer para prevenirlas? ¿Cómo tratarlas? Vamos a conversar de todo esto de la mano del doctor Heilán Martínez Oed. Él es urólogo y está aquí con nosotros para resolver todas las dudas, las que usted tenga también a través del Facebook Live. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, todo bien. Uno le dice piedras, pero ¿qué son realmente las piedras que se alojan en las vías urinarias? Claro, cuando nosotros tenemos en la orina exceso de minerales, sales o minerales, estas se pueden depositar, ya hacen procesos de nucleación, cristalización y se forman piedritas. Piedritas en la vía urinaria que se pueden alojar en el riñón, el uréter, vejiga o uretra. ¿Quién tiene más riesgo de que se le lleguen a hacer? Claro, mira, existe definitivamente un factor genético y uno lo ve en algunas familias que dicen, mira, mi mamá, mi tío, todos han sido formadores de piedra y han expulsado piedras y esto nos puede aumentar el riesgo, pero realmente lo más común es falta de ingesta de líquido, ¿verdad? Muchas personas que no toman el agua suficiente y que tienen factores nutricionales que consumen muchísima sal y consumen estos excesos de minerales y no pueden diluirlos, por lo tal se precipitan y forman, digamos, estas piedras. También en algunos casos pacientes que viven en climas calurosos, ¿verdad? Que están sometidos a deshidratación crónica o trabajos donde, un ejemplo, una cocina, ¿verdad? Que hay mucho calor y hay procesos de deshidratación. Si no tomamos el líquido suficiente podemos tener más factores de riesgos, ¿verdad? Hablemos acerca precisamente de la dieta. Usted nos hablaba de la gente que consume, por ejemplo, mucha sal, pero ¿qué pasa también con un exceso del consumo de proteínas o de azúcar? Claro, en este caso tal vez habría que revisar un poquito qué tal, digamos, cuáles son los ingredientes de la proteína, porque rara vez viene, digamos, como un producto solo algo isolado, ¿verdad? Solo una proteína, pero sí, definitivamente lo que es el consumo en exceso de ciertas sales o minerales, podemos aumentarlos en la orina y si no tenemos los factores protectores adecuados, que también hay otros tipos de proteínas y factores protectores, incluyendo la ingesta de líquido, que es lo más importante, podemos aumentar definitivamente el riesgo, ¿verdad? Tenemos que tener medida con todo lo que consumimos. Hablando de eso, de tener medida, ¿cuánto es la sal que podríamos consumir al día sin tomar el riesgo de que se nos vayan a hacer piedras? Porque a veces uno tiene el salero en la mesa y ya la comida tiene sal, pero le pone un poquito más. Vieras que esa respuesta podría ser muy individualizada, porque realmente, digamos, la gran mayoría de personas va a consumir una sal diaria sin necesidad de que se le formen piedras. Entonces ahí, en el caso de que el paciente ya tenga piedras, uno le envía una orina de 24 horas para ver si precisamente este consumo de sal desmedido se está viendo reflejado en la orina y poderle recomendar de manera exacta, ok, tenemos que consumir tanta sal o disminuir la sal, ¿verdad? O a cambiar o incluso enviar algún tipo de medicamento. Además de los cólicos que se sienten, ¿cómo es el dolor que manifiestan los pacientes cuando ya tienen piedras? Claro, el dolor de piedras es muy intenso. Realmente cuando se está expulsando una piedra, algunas mujeres que han expulsado piedras lo comparan con un dolor de parto, ¿verdad? Es un dolor intermitente, no es un dolor constante, viene en olas, ¿verdad? Es un cólico. Y puede venir de la mano con náuseas, puede venir con vómitos. Normalmente, como vos lo señalaste ahora al inicio de la entrevista, es en la espalda, ¿verdad? Okay. Aquí atrás, pero cuando la piedrita va bajando se puede irradiar hacia adelante, hacia el flanco, e incluso algunas veces si la piedrita baja mucho y está a punto de ya bajar a la vejiga, se puede sentir en los genitales las molestias también. Entonces se podría decir que es un dolor que se va a sentir en la parte posterior, como debajo de la costilla, debajo más o menos. De la costilla, exactamente. Okay. Y se va hacia adelante, hacia abajo. Hacia abajo. Exactamente. Hacia acá, como hacia el vientre, bueno, en el caso de las mujeres. Exactamente. Ok, hacia el abdomen bajo. Exactamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, que una persona tenga un dolor en esta parte de acá, ¿podría sospechar que tiene piedras? Claro, digamos, siempre hay que valorar, digamos, al paciente, porque a veces también puede ser una lumbalgia, ¿verdad? Puede ser algo muscular o algo, digamos, nervioso. Pero si es un dolor muy fuerte que realmente te incapacita y te genera náuseas y vómitos, es importante ir a emergencias. Dice una televidente que ella come simple, o sea que no le pone mucha sal, pero ¿por qué será que siempre se inflama? Ya eso sería un tema como más gastrointestinal, ¿verdad? Bueno, se le sube la presión también. Porque realmente, digamos, la vía urinaria como tal no te va a generar una inflamación gástrica, ¿verdad? O intestinal, realmente no viene tanto como a la rama urológica.
¿Cómo detectamos nosotros como personas que no somos expertas en esto que podríamos tener cálculos para ya después ir donde usted y consultarle? Claro, sí, hay dos escenarios, o el de escenario de emergencia, ¿verdad? Donde el paciente llega con muchísimo dolor, con náuseas, con vómitos, a veces con fiebre incluso, ¿verdad? O el escenario de la consulta, donde llega un paciente porque se siente bien, hacerse un chequeo y uno durante el ultrasonido le puede detectar alguna piedrita a ese paciente. Realmente es muy raro que uno, sin hacerse un examen o hacerse un chequeo, pueda detectar, digamos, algún signo o algún síntoma de que estás presentando piedras sin ese dolor o esa molestia, ¿verdad? Dice doña Ana que el esposo de ella padece mucho de infecciones urinarias y quiere saber por qué, si será que está relacionado con el tema de piedras. Claro. ¿Es un aviso? Sí, digamos, realmente los hombres no deberían tener infecciones urinarias y esto puede ser por muchísimas cosas, pero realmente las piedras tienen un papel ahí, ¿verdad? Nosotros siempre que vemos un hombre con infecciones urinarias a repetición, vamos a pensar o que tiene alguna piedra, ¿verdad?, que está generando infecciones, porque recordemos que estos son piedritas o cálculos que se pueden llenar de bacterias, son cosas que no deberían estar dentro de nuestro cuerpo y a veces tenemos que eliminarlas mediante cirugías con láser para poder quitar este foco de bacterias y que no le dé infecciones, pero podría ser piedras, claro. ¿Qué se medica para el dolor, doctor, sin decirnos marcas? Claro, mira, realmente varía mucho dependiendo del escenario del paciente, dependiendo cómo se presente, cómo esté en sus exámenes, pero normalmente utilizamos o antiinflamatorios no esteroideos o utilizamos opioides y en algunos casos muy, ya digamos, dramáticos, donde el paciente no responde a ningún medicamento, podemos hacerle un bloqueo con anestésico directamente a los nervios que dan esa zona, digamos, esa molestia y lo dormimos inmediatamente. Doctor, para que nos quede bien claro, ¿qué sería lo que siente una persona cuando se le empiezan a hacer los cálculos? Uno con la fe de poder detectarlo de manera temprana. Realmente no vas a sentir nada. O sea, si el cálculo se va a formar inicialmente dentro del riñón, ¿verdad? Y si este no está produciendo una obstrucción, si no está produciendo una emergencia, si no está produciendo dolor, el paciente no tiene manera de saberlo. Sería hacerse chequeos para ver cómo está, digamos, y obviamente el primer examen es un examen general de orina, porque si tenemos piedritas podemos ver algunas trazas de sangre, porque las piedritas lastiman por dentro de la vía urinaria y ahí nos podemos dar cuenta de que necesitamos más estudios para diagnosticar. Como el examen que uno debería hacerse cada año, entonces. Un chequeo. Ahora, doña Rosa de Punta Arenas está preguntando, ¿es cierto que el limón ayuda a disolver las piedras? Vamos a ver, hay un tema con el descenso del pH de la orina que se puede malinterpretar. Realmente no ayuda a deshacer las piedras, pero si nosotros bajamos el pH en la orina, en algunos casos de pacientes que pueden tener algunas bacterias, podemos neutralizarlas un poquito. ¿En qué casos usted recomienda que se expulsen las piedras? ¿Hay algún medicamento que haga que la persona las pueda expulsar? Claro, realmente, digamos, es importante que el paciente sepa que cuando tiene un proceso de expulsión de piedras, hay un lapso de tiempo. Normalmente le damos 2 semanas a ese paciente con buena ingesta de líquidos, al menos 2 o 3 litros de agua diarios para empujar esa piedrita, ¿verdad?, con la columna de agua, y le damos unos medicamentos que se llaman alfa bloqueadores, que lo que ayudan es a dilatar el uréter para que la piedra con esa columna de agua importante vaya bajando y vaya expulsándose. Y normalmente estamos hablando de piedras de 5 milímetros o menos de 5 milímetros. Eve tiene un dolor justamente donde estábamos mencionando, debajo de las costillas. ¿Eso puede ser un indicativo entonces de que tiene piedras? Ahí habría que valorarlo, como realmente, como te digo, a veces puede ser lumbalgia, a veces incluso podemos tener dolores de piedras porque la piedrita está en el riñón y no está obstruyendo, pero está irritando el riñón, entonces genera como un dolor muy tolerable, no es un dolor tan agudo como el caso de emergencias, ¿verdad? Entonces, realmente lo importante es ahí hacerse un chequeo para ver, digamos, cómo estamos. Javier desde Alajuela dice que a él le dijeron que no comiera tanta carne porque le puede generar piedras. ¿Eso es cierto? Vamos a ver, depende, digamos, del estado, como te digo, del estado metabólico de él. Realmente hay muchísimas personas que comen carne suficiente y nunca generan piedras. Ahí lo importante sería hacerse los chequeos para ver, digamos, si metabólicamente el exceso de ácido úrico o el exceso de proteína que él está consumiendo le está generando alguna afectación, ¿verdad?, a nivel de piedras o a nivel de colesterol o algo, ¿verdad?
Ana desde Cartago nos dice que a ella le encontraron una piedra mediante un chequeo, pero dice que a ella no le duele. ¿Eso será normal? ¿En qué momento ya hay que buscar sacarla? Sí, digamos, hay casos donde las piedras son muy pequeñitas y están alojadas en zonas del riñón donde generalmente no están generando ningún síntoma y el paciente está bien y no tiene infecciones recurrentes, no tiene nada. Entonces uno puede decirle al paciente, mejor hagamos una observación cada año con ultrasonidos y vamos dándole un chequeo para tampoco ser tan agresivos con ese paciente, porque puede ser que pase muchísimos años sin ninguna molestia. Ahora, por ejemplo, ¿en qué momento es necesario hacer una cirugía y en qué momento hay que hacer láser? Okay. Nosotros cuando tenemos escenarios de emergencia, ¿verdad? Fiebre, cuando tenemos dolor persistente, cuando tenemos un paciente que tenga solo un riñón, sí tenemos que pensar en temas de cirugías, ¿verdad? Cuando es escenario de emergencia, cuando es escenario de consulta externa, básicamente lo que vamos a definir, pensando incluso en la pregunta anterior, es esta piedrita que está en el riñón. No está obstruyendo, no es una emergencia, no está generando infecciones, no somos monorrenos, ¿verdad? Pero tenemos una piedra que no va a salir sola y que ya tiene un tamaño lo suficientemente grande para darnos problemas a futuro, podemos pensar en quitarla, ¿verdad? Entonces ahí viene como una relación entre el médico-paciente para, bueno, ok, podemos vigilarla, podemos operarla, si genera algún tipo de cambio, inmediatamente saltamos a la cirugía, ¿verdad? Realmente es un tema que si no es emergencia se puede discutir mucho con el paciente. Mira, es que Carlos de Heredia se toma 2 litros de agua al día. A él le dijeron que eso le podía ayudar para poder sacar las piedras. ¿Eso es cierto? Para sacarlas realmente, digamos, si él no tiene dolor ni molestias, pues no tiene que sacar nada. Pero como te comenté en la pregunta pasada, sí es una estrategia cuando tenemos una piedra obstructiva que está bajando, que el paciente está con mucho dolor, tomar muchísimo líquido para intentar expulsarla. Entonces, si fuera el proceso de una expulsión, sí es necesario 2 a 3 litros. Pero idealmente todos deberíamos tomar al menos 2 litros de agua al día para mantenernos bien hidratados y con nuestra salud adecuada. Ya sea después de hacer, por ejemplo, una cirugía con o sin láser, ¿cómo es el proceso de recuperación después de la operación? Sí, la cirugía, digamos, con láser, vamos a entrar con una camarita a través del caño de la orina, es una camarita flexible y vamos con el láser a pulverizar la piedra. El láser genera burbujitas en la punta, se absorbe esta energía láser en el agua, nosotros entramos con agua, ¿verdad? No entramos en seco y este láser al generar esta absorción genera una burbujita que fragmenta la piedra y realmente la pulveriza, la hace polvo, entonces nos ayuda muchísimo con la recuperación, es una cirugía rápida, es una cirugía que el paciente se recupera fácil y hasta es ambulatoria en muchos casos. Él es el urólogo Heilán Martínez Obed. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. Pura vida. Rafael Enrique Pérez Zárate.